24 horas con Diana León. Así es, amigos, aquí empezamos y a esta hora nos vamos hasta la cárcel de Latacunga, donde agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, junto a grupos de élite de la Policía Nacional, continúan trabajando para controlar la situación. Daniela Valencia está en el lugar y nos tiene los detalles. Buenas noches, Daniela, infórmanos, por favor. Buenas noches, Diana, amigos televidentes. Esta es la situación a esta hora en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. A pesar de que han pasado varias horas, los familiares de los PPLs continúan aquí en los exteriores exigiendo que se trasladen a otros lugares, pues ellos temen por su bienestar al interior de este centro de rehabilitación. Esto a pesar de que las autoridades han dicho que ya se han logrado controlar la situación al interior. También podemos observar cómo existen miembros de los militares y también de la Policía Nacional aquí en los exteriores. Según los últimos datos de las autoridades, aquí se ha logrado comprobar 14 fallecidos, 41 heridos y 78 PPLs recapturados. Nuestro compañero Juan Pablo Toro ha preparado un reportaje al respecto. Veamos. Este miércoles, las alarmas se volvieron a activar en los distintos pabellones del CPL Cotopaxi. Un nuevo amotinamiento se registró entre los privados de la libertad. Nosotros que estábamos saliendo, vimos que de mediana, bastantísimos, o sea, un batallón completo, o sea, con pistolas, metralletas. Un grupo de PPLs protestaban en los techos de los pabellones. Otros lograron ingresar a las torres de control, en donde destruyeron los inhibidores de señal. Grupos tácticos de la Policía Nacional ingresaron para tomar el control. Miembros de las Fuerzas Armadas se desplazaban en la parte exterior del centro. En el ingreso se habilitó un punto de triaje para atender a los heridos. El Ministerio de Salud Pública activó 9 unidades hospitalarias en todos los alrededores y cantones vecinos, incluido la ciudad de Ambato. Familiares llegaban en búsqueda de información. Allí preguntaban el nombre de heridos o fallecidos para ver si se trataba de uno de los suyos. Con el pasar de las horas se conocía el trágico saldo: 14 fallecidos y 41 heridos, entre ellos miembros policiales y de contingencia penitenciaria. Luego del amotinamiento, las seguridades del centro quedaron vulnerables. Eso fue aprovechado y en horas de la madrugada del día jueves, un grupo de 78 privados de la libertad se fugaron por la parte posterior del centro. La Policía Nacional de inmediato activó todo el personal operativo para desplegar operativos de control por sectores aledaños y en toda la provincia. En el cantón Saquicilí, varios evasores fueron recapturados. Luego fueron trasladados al centro penitenciario en medio de un dispositivo policial. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Y bien, para conocer además la situación en la penitenciaría del Litoral, en este momento nos trasladamos hasta este punto con nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga. Buenas noches, Luis Alfredo, cuéntanos. Así es, Daniela, gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, luego de declararse el estado de emergencia en las cárceles, se ha retomado la calma aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Se respira un poco más de tranquilidad y se ha retomado el control. Sin embargo, este otro fue el escenario tanto el miércoles y el jueves, tanto aquí como en Cotopaxi. Un saldo de 22 fallecidos que dejaron las revueltas. El detalle en el siguiente reportaje de nuestro compañero Carlos Acoto. Querían ingresar pistolas, fusiles y hasta granadas. Los frustrados intentos daban cuentas que, al interior de la penitenciaría del Litoral, había apenas una tregua que estaba a punto de romperse y que finalmente terminó este miércoles. Las alarmas se volvieron a encender en los pabellones de la penitenciaría del Litoral y en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi. Nuevamente se repitieron escenas que ya empiezan a resultar conocidas. Grupos tácticos de la Policía Nacional ingresando, militares tomando el control del filtro externo, helicópteros sobrevolando pabellones y en la parte externa, familiares preguntando si los suyos habían sido heridos o incluso asesinados. En esta ocasión se reportaron además intentos de fuga y visitas que fueron retenidas.
Los del pabellón 8 proceden a coger como rehenes temporalmente a todas las visitas, la mayoría era de sexo femenino, todas las visitas sexo femenino. Un numérico aproximado de 54 mujeres. Con el pasar de las horas se conocía el fatídico saldo: 22 privados de libertad asesinados, 14 en La Tacunga y 8 en la penitenciaría del Litoral. Sí, sorprende mucho y tal noticia es muy dolorosa. Ahora nosotros tenemos que hacer los trámites porque además no somos de aquí. Adicionalmente se reportaron más de 57 heridos en ambos reclusorios, entre privados de libertad y policías. Este es el segundo evento más sangriento registrado al interior de las cárceles del país, pues el pasado 23 de febrero 79 reos fueron asesinados en 4 reclusorios. Es decir, en estos 2 episodios han sido ultimados 100 privados de libertad en las cárceles. Sumando otras muertes selectivas, 2021 se constituye ya como el año más violento para el sistema carcelario, pues según la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional, DINASED, en las prisiones del país han sido ultimadas 119 personas privadas de libertad en lo que va de 2021. Superando así los 103 asesinatos que se registraron en los reclusorios durante 2020. Son las cifras de una crisis que aún no ha podido ser superada en las cárceles del país. Con números rojos en su gestión, las autoridades del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, nombradas en el gobierno anterior, aún se mantienen en funciones. Eso haber algunas acciones concretadas, otras no, se ha dicho, por falta de presupuesto. Mientras una relativa calma ha vuelto a los reclusorios, donde se reconoce que la infinidad de problemas no permiten garantizar que no ocurran nuevos estallidos de violencia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Como les indicábamos, se ha retomado la calma aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. El presidente Guillermo Lasso también indicó en horas de la tarde que serán las Fuerzas Armadas las encargadas del primer filtro de seguridad en las cárceles. Sin embargo, como lo vemos a esta hora, no se observa presencia militar en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, mientras que será la policía la encargada del control en los filtros 2 y 3. Ese es el movimiento a esta hora aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Daniela, tú continúas con mucha más información desde La Tacunga a esta hora. Muy buenas noches. Además, luego de estos actos violentos que se registraron en 2 cárceles del país, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en horas de la tarde se trasladó hasta la gobernación de Cotopaxi. Aquí dijo que sus actuaciones no serán tan tibias como en administraciones anteriores. Para conocer cuáles son, nuestra compañera Luisa María Heredia ha preparado un reportaje al respecto. Veamos. El anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lasso desde La Tacunga. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos, económicos necesarios para restablecer el orden. Se ha establecido el control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios en el filtro 1 y el control policial en los filtros 2 y 3 y prácticamente total en los centros carcelarios. Lasso cesó de sus funciones a Edmundo Moncayo. Ya no es director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad. Ese cargo ahora lo ocupa Fausto Cobo, ex asambleísta por Sociedad Patriótica y ex parlamentario andino por el movimiento Creo. Cobo fue militar y formó parte del gobierno de Lucio Gutiérrez. En su intervención dijo que la crisis carcelaria es estructural. Hemos asumido una herencia, pero no solamente vivimos de quejas, sino que también asumimos el reto de tomar decisiones correctas, oportunas, útiles. El Estado tiene que poner la fuerza necesaria para imponer el orden. En ese marco, el primer mandatario le envió un mensaje a las mafias. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley. También los insumos. El jefe de Estado se comprometió a restablecer los sistemas de cámaras de vigilancia, escáneres e inhibidores de señal de celular en los penales. Y lo haremos con todos los recursos que sean necesarios, tanto del gobierno como
préstamos internacionales que estaremos gestionando para el fortalecimiento del sistema carcelario del Ecuador. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, por su parte, se refirió al caso del oficial de policía que fue víctima de agresiones sexuales. Se han realizado todas las pericias previas para poder presentar en flagrancia el proceso de denuncia pertinente para llevar adelante el proceso penal que terminará obviamente con la sanción al violador. En el próximo Consejo de Seguridad Pública y del Estado, las autoridades abordarán la situación del sistema carcelario, pero el Plan Integral de Seguridad Ciudadana que se está diseñando no fue mencionado. Luisa María Heredia, 24 horas. Estas decisiones se toman para controlar y mejorar las condiciones de una población penitenciaria que, según datos del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, tienen un hacinamiento que supera el 29%, pues la sobrepoblación alcanzaría las 9.000 personas. Esto es lo que te podemos compartir al momento, Diana. Regresamos contigo a estudios, que tienes más noticias. Una excelente noche. Hay mucho por hacer. Gracias, Daniela, y también a Luis Alfredo y a todo nuestro equipo por mantenernos informados. Pedidos de licencias y vacaciones de jueces y fiscales retrasan el desarrollo de los procesos judiciales, pese a que la ley les prohíbe ausentarse en los momentos determinantes de los casos. Una sala puede quedarse hasta 3 meses sin uno de sus miembros. Al arreglo de los sorteos para que una investigación caiga en determinada sala con el fin de favorecer no necesariamente a inocentes, se suma el pedido de licencias y vacaciones por parte de jueces y fiscales. Según la judicatura, estas vacaciones son programadas con 1 año de anticipación. Pero lo cierto es que esa programación, a veces o muchas veces, coincide con momentos determinantes de algunos procesos, y justamente en casos de conmoción donde hay poder o mucho dinero de por medio. No se olvide que las vacaciones en funcionarios públicos duran 1 mes. Con el pool de jueces, un juez se va 1 mes, después viene otro, se va otro mes, y después viene otro y se va otro mes, y ya usted tiene ahí perdidos 3 meses. Según el presidente de la Corte Nacional de Justicia, las vacaciones las aprueban desde la judicatura. Y si es que lo hace, debe concederse esa licencia valorando de que no existen audiencias pendientes, no existe un trabajo que esté pendiente y ni se diga casos relevantes. Pero hay ejemplos de que esto ocurre. Hace 2 meses, una jueza declaró la nulidad de la investigación por delincuencia organizada contra Abdala Bucaram y su hijo Jacobo. La fiscalía apeló, pero en 25 días, el tribunal que debía decidir si se envía abajo o no toda la investigación, no se pronuncia. Primero porque el juez ponente estaba de vacaciones, él volvió, pero ahora le tocó vacaciones a otra de las juezas, quien estará fuera de la sala hasta el 6 de agosto. La ley dice que el tribunal debía pronunciarse en 5 días, llevan 25 sin hacerlo. El artículo 574 del COIP señala que podrá recusarse a los jueces, es decir, separarlos del caso, si no sustancian el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley. En este mismo caso, los agentes de tránsito de Quito, que reconocieron su culpa y fueron sentenciados a 5 años de prisión, están pidiendo quedar en libertad, pues con la nulidad declarada se envió abajo también la sentencia en contra de ellos, pese a que asumieron su responsabilidad. El próximo 13 de agosto se cumple 1 año de este caso, donde hay 2 agentes de tránsito aún detenidos, un israelí en prisión, otro muerto y 2 Bucaram en casa. Dayana Monroy, 24 horas. Miembros del Consejo de la Administración Legislativa consideran que el Comité de Ética está mirando a otro lado al pasarles el caso de la legisladora Rosa Cerda. Mientras tanto, el bloque de Creo presentará el caso para que se inicie el procedimiento para una sanción administrativa. El bloque de Creo va por la sanción a la legisladora Rosa Cerda de Pachacutic. Presentará el caso ante el Consejo de la Administración Legislativa para que sea este organismo el que tome una decisión, pues ella habría incurrido en una supuesta falta de integridad por sus declaraciones. Estamos hablando de declaraciones que en vez de llamar a la denuncia, llaman a la justificación de hechos que tienen que ver con corrupción. La sanción tiene que analizarse en el seno del Consejo de Administración Legislativa, pero puede ser administrativa
es decir, la multa económica y además también la suspensión de algunos días. Según Arias, toman la decisión una vez que el Comité de Ética envió un exhorto al CAL para que analice el caso, pues lo realizado por la asambleísta Cerda no está contemplado en las infracciones del artículo 63 de la Ley de la Función Legislativa. El artículo 162 de la ley prevé deberes éticos a todos los asambleístas, pero la falta a uno de estos constituye una infracción administrativa leve. Este tipo de infracciones son sancionadas por el CAL. Por eso Creo presentará la queja ante el CAL. Sin embargo, algunos miembros de ese organismo administrativo cuestionan la decisión del Comité de Ética. El CAL no es un órgano que juzga. Justamente para eso se creó la Comisión de Ética en la Asamblea Nacional. El Comité de Ética realmente ya tiene que dejar de estar tirando la pelotita a otros lados cuando el Comité de Ética es el que debe analizar y valorar este tipo de situaciones. Ahora el CAL deberá reunirse posiblemente la siguiente semana y allí deberán analizar qué hacer en el caso de esta legisladora. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos, amigos, una semana después del ataque al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la ministra del ramo, Viana Maino, anunció que ha sido contenido, que desde hoy CNT ha restablecido todos los servicios al público y negó que tras el ataque se haya pedido un rescate económico. Se trata del ataque más sofisticado que ha enfrentado el país al sistema informático de una institución. Es un virus denominado ransomware, cuyo objetivo es secuestrar datos y pedir un rescate económico. Pero en el caso de CNT, la ministra de Telecomunicaciones asegura que eso no ha ocurrido. No se ha requerido rescate, no se ha secuestrado la información, no se ha hablado jamás de dinero en ningún tipo de moneda. Esto es completamente falso. El virus específicamente y únicamente afectó a los sistemas informáticos. ¿Qué alteró? Alteró el desenvolvimiento de las áreas de ciertos servicios específicos como facturación, activaciones, recargas. La ministra hizo una cronología de todos los pasos adoptados desde el miércoles 14 de julio, cuando se produjo el ataque, hasta la fecha, y afirma que el problema ha sido controlado y que ya se encuentran restableciendo todos los servicios al público. Este ataque ha sido sumamente agresivo y que a pesar de ello no se perdieron los servicios, no se dejaron de dar los principales y la información de los clientes, tanto personales, corporativos como gubernamentales, se vio salvaguardada también desde el primer momento. Comparó el virus informático con el coronavirus en cuanto al mecanismo de contagio y descartó la posibilidad de que otros departamentos de CNT u otras instituciones públicas o privadas se hayan contagiado con el virus que infectó al sistema informático de la Corporación de Telecomunicaciones. Si ha habido algo de lentitud en servicios de algún tercero, pudieron ser ocasionados por la extrema protección. Ningún tipo de contagio, ningún tipo de virus, ningún tipo de afectación. El caso está ahora en manos de profesionales nacionales y extranjeros en la parte informática. Y el caso está en fiscalía, pues se trata de un delito cibernético. Aunque no han pedido un rescate económico, tampoco saben de momento las motivaciones que tuvieron los hackers. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Se presentó en la Asamblea un proyecto de ley que permitirá que las pequeñas y medianas empresas puedan reactivarse y tener liquidez mediante el cobro de pagos atrasados a grandes empresas. El 33% de los negocios en la capital han tenido que cerrar sus puertas por la pandemia. La reactivación económica se vuelve primordial y por eso desde el legislativo impulsan un proyecto de ley para las pequeñas y medianas industrias. Determina la obligación de las grandes empresas y las empresas públicas a pagar a las MIPYMES en prioridad. Esto es en 60 días y luego bajará a 45 días. Andrade dice que muchas empresas públicas o privadas en la actualidad se demoran en pagar de 90 a 120 días sin intereses de mora a las MIPYMES. El no pago a los proveedores finalmente es uno de los aspectos que determina que las pequeñas empresas cierren sus puertas. El 91% de las empresas en el país son MIPYMES y de esas el 60% de empleo que se genera nace de estas empresas. Es por
por esa razón que sostienen los empresarios, deben cuidarlas. Para la reactivación de la producción. Nosotros a mediano plazo queremos el crecimiento, la apertura de empresas que han estado cerradas. Esta iniciativa que protege el flujo de caja de las organizaciones. Protegiendo el flujo de caja de las organizaciones, que obtienen las empresas liquidez y con liquidez pueden hacer más dinero. Ahora el proyecto debe ser calificado por el CAL para empezar su tratamiento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El contrabando en la frontera sur del país se disparó en los primeros 6 meses del año y con él la violencia con la que actúan los delincuentes de ambos lados de la frontera. Un equipo de Teleamazonas recorrió los puntos más conflictivos del borde limítrofe. ¡Necesito ayuda! Situaciones que son demasiado peligrosas. Nos han lanzado bombas lacrimógenas. Huaquillas, cantón fronterizo en el sur del país, limita con Aguas Verdes en Perú. Hace más de un año el paso legal está cerrado a causa del coronavirus, pero esto no es impedimento para que miles de productos e incluso personas crucen cada minuto la frontera por centenares de pasos ilegales. Según cifras oficiales, en los primeros 6 meses del año el contrabando se disparó. Ropa, calzado, arroz, cebollas, licores y cigarrillos están entre los productos que los contrabandistas cruzan por estos caminos de polvo y tierra con destino al mercado negro de grandes ciudades. Por estas trochas, literal, se mueven millones de dólares. De enero a junio de 2020 se decomisaron $703.000 en ropa. Este año, la cifra asciende a más de 1.178.000. En los insumos médicos también hay un incremento de 145.000 a 405.000. Le sigue el calzado, los cigarrillos, licores y perecibles como arroz y cebollas. De enero a junio del 2020 tuvimos 1.148.000 Este año, a esas mismas fechas, tenemos 2.637.000. O sea, se ha incrementado al 130%. Aduana tiene un lugar especial para todos estos decomisos, bodegas ya colapsadas que incluso guardan por años los productos porque son evidencia dentro de procesos judiciales. Pero aquí no solo hay licores y ropa. Hay también vehículos, 350 entre camiones, camionetas, furgonetas y autos, para ser precisos. Tenemos vehículos del 2002. Y no solo los decomisos aumentaron. Los 6 kilómetros de frontera que comprenden desde el puente de La Paz hasta el sector de Chacra son considerados los más conflictivos por la violencia con la que responden los contrabandistas a las autoridades. En ocasiones, los contrabandistas responden con disparos, piedras y palos. Nos tratan de lastimar físicamente, a pedradas, a palos. Un trabajo de control que parece en ocasiones inútil. La frontera es larga y permeable. Es cuestión de pasar y ver la facilidad con la que se vuelven a armar los puentes de madera. Por aquí, dependiendo si son productos o personas, el cruce puede costar entre 50 centavos y $5. Nosotros realizamos el procedimiento, retiramos los puentes, pero después de eso inmediatamente vuelven a poner en el mismo lugar o en otro lugar. Contrabando y cruce de personas que ni la pandemia pudo frenar. Con imágenes de Edison Choco desde Huaquillas, Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. Desde los gremios empresariales se asegura que Quito requiere reactivarse económicamente de manera urgente y recuerdan que es posible hacerlo priorizando la empresa, el trabajo y la salud. Una vez que en Quito se normalizó la situación institucional del municipio, desde el sector comercial e industrial, aspiran a que se retome la reactivación económica. La ciudad de Quito, dentro de los problemas más importantes, más acuciantes que tiene, es la tasa de desempleo más alta del país. Para poder lograr entonces revertir esta situación, tenemos que generar las condiciones para la inversión en la ciudad de Quito. Por ejemplo, alentar alianzas público-privadas. Según los médicos, el nuevo alcalde debería tomar decisiones difíciles. Si en Quito en 2 semanas se duplican el número de casos y el número de muertes, es que ya está circulando la variable delta y hay que actuar aceleradamente. El problema que tenemos ahora es que el nuevo alcalde está recién llegado y no se va a atrever a tomar medidas restrictivas fuertes. Sin embargo, a esto responden los empresarios que dicen que es posible conjugar la reactivación económica del trabajo y la salud. Tomar las decisiones sobre información técnica, no sobre pedidos específicos o número o cantidad de pedidos. Los pedidos tienen que tener sustentos técnicos.
Hoy, si nos vuelven a cerrar, hay muchos negocios que están viviendo su última oportunidad. De acuerdo con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, urgen decisiones. Aquí es indispensable, por lo tanto, el trabajo que haga el Consejo Metropolitano en la aprobación de ordenanzas y en la reforma de otras ordenanzas que se requieren para reactivar la producción. Es fundamental alentar al sector de la construcción, alentar al sector del turismo, al sector del transporte. Y desde los gremios, explica el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Aldumide, están prestos a entregar su ayuda. Seguimos invirtiendo tiempo y dinero en el proceso de vacunación, apoyando a todas las empresas, socias y no socias de la Cámara, en sectores rurales, en otras provincias estamos apoyando para que el esquema de vacunación siga aumentando. Y recuerdan que el mayor peligro de contagio no está en la actividad formal, al contrario. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la famosa posibilidad de requerir una tercera dosis que tanto ruido generó en los Estados Unidos en relación a las vacunas disponibles. Con muchísima sorpresa, pues la comunidad científica hemos visto que la solicitud de la empresa farmacéutica Pfizer entró a la FDA para pedir aprobación de una tercera dosis. Sin embargo, muy rápidamente la FDA y los CDC han dicho que la solicitud de pedir un refuerzo o un booster para las vacunas de RNA mensajero para prevenir la infección de la COVID-19 no está autorizado ni tampoco se recomienda. La tercera dosis en estos momentos es totalmente innecesario. Ustedes pueden ver que actualmente nuestra principal función es vacunar lo más rápido posible. Además, los CDC y la FDA dicen que la efectividad no mejora con una supuesta tercera dosis. Simplemente podría alargar el tiempo de protección. Es decir, usted se pone la vacuna, está protegido 1 año o 2 años, y se pone un refuerzo, está protegido 3 años. Eso es muy temprano para decir ahora, no es nuestra prioridad. Actualmente nosotros no necesitamos ningún refuerzo. Si usted tiene sus 2 dosis de Sinovac, no necesita una tercera de Sinovac. Si se puso las 2 de Pfizer, no necesita el refuerzo de Pfizer. Y peor aún, si usted recibió una dosis que es monodosis, como la de Johnson & Johnson, no necesita un refuerzo ni una segunda dosis. Por ahora, la protección grupal, es decir, la comunidad protegida, es lo fundamental. No hacemos nada teniendo nosotros una persona con 3, 4, 5 vacunas creyéndose que no se va a infectar cuando el virus podría estar en la comunidad. Lo más importante es distribuir esas vacunas, pues y todos nosotros estaremos protegidos. Actualmente, pues esta solicitud que ha hecho Johnson & Johnson y otras farmacéuticas está recién en revisión y en un futuro cercano, quién sabe si necesitaríamos un refuerzo o una tercera dosis. Por ahora, y soy muy enfático, no lo necesita. Usted está completamente protegido con sus 2 dosis de Pfizer, con sus 2 dosis de Sinovac, con sus 2 dosis de AstraZeneca y con su 1 dosis de Johnson & Johnson. Sigámonos cuidando, esperemos que la vacunación avance rápido y si usted no se vacuna todavía, hágalo porque es la mejor forma de prevenir muerte. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.